Muy buenas tardes, hermanos, amigos que nos visitan esta tarde. Que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Esperando, ¿verdad?, que estemos alertas, estemos despiertos para así estudiar una porción más de la palabra de nuestro Dios. Hemos estado hablando, ¿verdad?, en cuanto al evangelismo personal. Hoy vamos a terminar esta clase, ¿verdad? Ya hemos visto un poco de cada cosa, ¿verdad? Como dijimos hace días, no es algo nuevo, no es un tema en el cual apenas estamos aprendiendo, es un tema en el cual se ha visto durante años, ¿verdad? Empezando desde el primer siglo en cuanto al evangelizar al perdido. Antes de iniciar en el tema, solamente quiero decirles, hermanos, aquí están las copias del domingo, para lo que se pusieron. Hice copias, las puse aquí. Si gustan tomar una copia después del servicio, ahí están las copias. Si a alguien le falta una, pues déjenme saber, ¿verdad? Así para que tengan una copia en cuanto a ello. El miércoles estuvimos hablando, se me regresó mucho PowerPoint, ¿verdad? Hablamos en cuanto al pecado. Vimos que el principio del pecado lo vemos desde Génesis capítulo 3. Hablamos en cuanto a la infracción de la ley, que es el pecado, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Vimos algunos ejemplos ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 24. También estuvimos viendo que la Escritura claramente nos dice que todo ser humano, ¿verdad?, peca. O sea, no podemos decir nadie de nosotros que no pecamos, ¿verdad? El ser humano peca. Hablábamos en cuanto a las consecuencias, decíamos que el pecado nos separa de Dios. También hablábamos en cuanto el pecado es la causa que trae la muerte eterna, ¿verdad? Esto es algo muy importante que tenemos que enseñar en cuanto al pecado. Y me parece que ahí nos quedábamos el miércoles pasado. Otra de las cosas que podemos ver, hermanos, es que el pecado nos hace esclavos, y es algo que ahí Juan, ¿verdad?, en el capítulo 8, hablando en este capítulo, ¿verdad? Vamos allá a Juan, capítulo 8, recordando que habla en cuanto a la esclavitud del pecado, y ahí claramente en el versículo 34 del capítulo 8, dice: Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces tenemos que explicar eso también. El pecado nos hace esclavos. ¿Qué quiere decir esclavo? ¿Qué quiere decir esclavo? ¿Verdad? Un siervo, ¿verdad? Una persona que está esclavizada. ¿Algo más? Alguien que no es libre, ¿verdad? Por eso claramente ahí mismo en el pasaje vemos en el versículo 32 que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claramente nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo ahí que el único camino a la libertad de la esclavitud del pecado es Él, es Cristo mismo, ¿verdad? Las buenas nuevas, el Evangelio, lo que estamos enseñando a las personas. Otra de las cosas que tenemos que ver, hermanos, es que hay que enseñar que el pecado es el mal, pero también tenemos que enseñar que hay la solución a este problema, ¿verdad? Hay la solución al problema del pecado. Cristo claramente podemos ver, hermanos, que es la solución. Y en Mateo capítulo 1, versículo 21, ¿verdad? Si va ahí a su Biblia, claramente viene uno de los cumplimientos en el cual dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y vemos cómo habla en cuanto a Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él venía a salvar, primeramente en este tiempo, ¿a quién venía a salvar? A los judíos, ¿verdad? A su pueblo, al pueblo de Israel, a los judíos. Entonces vemos que aquí se está anunciando el Salvador, es la solución. En Juan capítulo 14, versículo 6, si vamos ahí, también podemos ver que dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy ¿quién?
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto solamente nosotros poderle mostrar a aquella persona que estamos evangelizando que no hay otro medio de salvación, ¿verdad? No hay otro medio. Digan lo que digan, no hay otro medio. Cristo mismo nos está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es algo que le vamos a enseñar a la persona. Mira, el pecado es terrible, pero la solución es esta. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de volver al Padre por medio del Hijo, ¿verdad? Hechos capítulo 4, otra de las citas que podemos ver. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ahí está, nuevamente, ¿verdad? La declaración. En ningún otro. Y si usted se fija, el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra, ¿qué? La piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y hace la afirmación, ¿verdad? En ningún otro hay salvación, no hay otro método de salvación. Y esto es lo que nosotros queremos decirle a aquella persona en la cual estamos hablando. Juan 3:16, claramente sabemos que aquí el escritor habla en cuanto al amor de Dios para el hombre, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y claramente el versículo 17, ¿qué continúa diciendo? Continúa diciendo que Cristo no vino a juzgar, sino a ¿qué? A salvar. Pero el 18 termina diciendo nuevamente lo que dice el 16 y el 17. Hay que creer, ¿verdad? Hay que creer en Él. Hay que creer que Él es la salvación. Mateo capítulo 20, versículo 28. Y son pasajes, hermanos, que podemos ir anotando nosotros, que nos pueden ayudar a nosotros a recordar, ¿verdad?, qué hablarle a aquellas personas. Habíamos dicho desde un principio, ¿verdad?, la mentalidad de cada persona es diferente, el modo de pensamiento. O sea, hay diferentes áreas de cómo aproximar a una persona, no todos son los mismos. Eso ya es la decisión de cada uno de nosotros, cómo vamos a acomodar para hablar con la persona, cuál conversación vamos a tener. Pero son pasajes fundamentales que nos pueden ayudar a nosotros claramente cuando vayamos a hablar con una persona, ¿verdad? Para así nosotros tener que mostrar con la Biblia. Mateo capítulo 20, versículo 28, ¿qué dice? Ahí está, ¿verdad? Él no vino a ser servido, sino a servir, pero al servir viene a dar ¿qué? Vino a dar su vida a rescate por nosotros, ¿verdad? Por nosotros. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que ir enseñando a aquella persona. También tenemos que enseñarle en cuanto a lo que es el Evangelio, ¿verdad? Que son las buenas nuevas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. La primera carta a los Corintios, capítulo 15. Claramente el apóstol Pablo, ¿verdad?, les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí está, estas son las buenas nuevas, ¿verdad? Precisamente el versículo 1 le está diciendo ahí: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cuál evangelio? Bueno, aquí les está diciendo aquello que si ustedes creen van a estar bien, y si no creíste en vano. ¿Y cuál es esto? Bueno, le está diciendo la muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las buenas nuevas, el medio de salvación. Vemos que Romanos, ¿verdad?, 1:16, lo hemos estado repitiendo durante los estudios.
la palabra de Dios tiene poder. Eso hay que tener seguridad, ¿verdad? Hay que tener seguridad y no tratar de hacer métodos de nosotros mismos para ganar a la humanidad, cuando la misma palabra nos dice, ¿verdad? Allí en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿qué nos dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces nosotros los que nos toca es claramente hacer esto, enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que vemos en Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15 al 16, también lo hablábamos durante estos estudios. Cristo le dijo a los discípulos y los envió a bautizar o los envió a hacer discípulos. A ser discípulos, ¿verdad? Dice en Mateo 28, 19 y en Marcos 16, 15 dice, id y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura, ¿verdad? Ese es el trabajo de cada uno de nosotros, predicar, enseñar, ¿verdad? Ya el versículo 16 de Marcos 16 dice lo que viene después. Nosotros, ¿qué es el trabajo? Enseñar, mostrar claramente con la Biblia, mira, esto es el evangelio, el Salvador es Cristo, no estás bajo su sangre, no te has lavado bajo su sangre, vas a hablar en cuanto al pecado, vas a hablarle de la iglesia. O sea, estoy parafraseando cosas que hemos visto. Y claramente ahí viene lo que dice Marcos 16, 16. El que creyere, ¿verdad? Ahí viene, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado, ¿verdad? Dijimos que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente. Cuando nosotros vamos a hablar con una persona, recuerden, no es de ir a querer debatir. Una de las mayorías de las veces, estaba platicando con un hermano ayer, ¿verdad? De que cuando uno va a evangelizar, claramente uno va con la mentalidad de que todo va a salir como uno lo quiere, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces no sale así. Lamentablemente a veces no sabes qué es lo que va a responder la persona del otro lado. O sea, uno claramente tiene que estar preparado, pero no sabes qué respuesta te va a traer el que vas a evangelizar. Y esto es donde tenemos que tener astucia, ¿recuerdan? No vamos a debatir. ¿A qué vamos? A evangelizar, ¿verdad? No vamos a debatir, vamos a evangelizar. Porque si nos vamos en el punto de vista de debatir, aquella alma en la cual probablemente nos abrió la puerta, lo que va a hacer, la va a cerrar. La va a cerrar y no va a querer escuchar. Por más que uno esté diciéndole, su mente ya se cerró. Y es lo que estamos hablando, ¿verdad? Eso, estoy dando un repaso solamente de lo que hemos visto, ya que vamos a terminar este estudio. Tenemos que ir con la mentalidad, con la astucia que Pablo usó ahí en Hechos capítulo 17, ¿recuerdan? Lo vimos también, cuando Pablo mira, ¿verdad? Y les dice, veo que vosotros sois muy religiosos, ¿verdad? Veo que vosotros sois muy religiosos. O sea, usó la astucia, miró su alrededor. Tenemos que ver nuestro alrededor, ¿verdad? De cuando vamos a evangelizar. ¿Cómo podemos aproximar? ¿Qué plática podemos tener? Veo que vosotros sois muy religiosos. Y miro que tienen un nombre, ¿verdad? Al Dios no conocido, por ejemplo, ¿verdad? Estoy parafraseando. ¿Y qué dijo? Bueno, a ese es al que vengo yo, ¿a qué? A presentarles. Decíamos todo lo contrario, a veces de lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Con las personas, y a veces con las personas que nosotros conocemos, tenemos como familiares, amigos, que tenemos más confianza. A veces nos aproximamos a ellos y ¿qué les decimos? No, hombre, eso es pura idolatría, ¿verdad? Ha sucedido que eso es pura idolatría, quita, baja eso de ahí, hombre, eso no sirve para nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esa persona tiene una creencia de toda su vida, ¿verdad? De toda su vida. Entonces, esa no es la astucia para enseñarle en cuanto a estas cosas, porque solamente va a cerrar, va a poner una barrera. Entonces, decíamos que nuestro trabajo es evangelizar, ¿verdad? Claramente tenemos que entender y conocer
el plan de salvación, tenemos que entender que primeramente hay que oír el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15, Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos instruir al perdido, queremos que su fe se establezca en la verdad, la verdadera doctrina, las buenas nuevas, entonces tenemos que llegar al punto de que nos escuchen, ¿verdad? Nos escuchen. Así que, primeramente, entendemos que hay que oír. Luego, y esto, como lo digo, no es algo nuevo, es algo que los predicadores, ¿verdad?, cuando predican las diferentes campañas, confraternidades, congregaciones, suelen decir el plan de salvación. El otro es ¿qué? Creer, ¿verdad? ¿Creer en qué? Creer exactamente las buenas nuevas, lo que usted le está diciendo, le está anunciando a nuestro Señor Jesucristo las buenas nuevas, el Evangelio. Y ahí el pasaje, lo que vimos Marcos 16, 16, claramente dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez nuevamente, Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice que habla en el creer. Para todo aquel que cree, dice el pasaje, ¿verdad? Para todo aquel que cree. Entonces, la persona claramente vemos que tiene que creer. Y esta enseñanza que estamos viendo aquí, hermanos, esta es para usted y para mí, ¿verdad? Lo demás que vimos es lo que le vamos a enseñar a una persona. Pero eso es para que nosotros nos pongamos en mente. Este es el plan de salvación. Podrá haber algunos pasajes, hay otros pasajes, ¿verdad?, los cuales se usan, pero estos son los que puse por ahorita. Después de creer el Evangelio, ¿viene qué? El arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento de los pecados. Claramente ahí en Hechos capítulo 2, el inicio, ¿verdad?, de la iglesia. Vemos como en el 37, dice que al oír las palabras que estaba predicando Pedro, se compungieron de corazón. Y el versículo 38 dice que Pedro les dijo, arrepentíos, primeramente, ¿verdad? Arrepentíos. ¿Y qué es arrepentimiento, hermanos? Un cambio completo de vida, ¿verdad? Es un cambio completo de vida. Por eso es muy necesario entender, hermanos, cuando uno va a evangelizar, a veces no va a tomar solamente un estudio, ¿verdad? A veces sí, todo depende, ¿verdad?, de la persona, ¿verdad? Pero tenemos que hacerle entender a la persona lo que es el arrepentimiento, y el arrepentimiento es claramente un cambio de vida. ¿Qué quiere decir un cambio de vida? Bueno, la vida que llevas ahorita, ya no la vas a llevar más. Eso es arrepentimiento. O sea, te vas a arrepentir de eso. Ahí no hay con que, bueno, te vas paso por paso, una cosita va a otra. No. Aquí, ¿qué dice la Escritura? Arrepentíos, ¿verdad? Arrepentíos. Un cambio de vida total. En el capítulo 3, versículo 19, también nos habla en cuanto al arrepentimiento. Dice, así que arrepentíos, dice nuevamente, y convertíos. O sea, arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que haber. Si no hay arrepentimiento, hermanos, entonces, ¿qué va a pasar si usted se bautiza y no hay arrepentimiento? No hay arrepentimiento, ¿verdad? No hay arrepentimiento. Entonces tiene que haber arrepentimiento. Luego vemos que viene la confesión, ¿verdad? Confesar a Cristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Vemos ahí Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, y también en Mateo, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 32 nos habla en cuanto hay que confesar a Cristo, ¿verdad?, como el Salvador, Hijo de Dios, para que Él, cuando esté frente al Padre, nos confiese a nosotros. Estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver esto. Después de la confesión, claramente vemos que viene el bautismo. ¿El bautismo para qué? Otra vez, para el perdón de pecados, por eso necesariamente tiene que venir
el arrepentimiento. Ahora vemos que cuando nosotros vamos a evangelizar a una persona, tenemos que tener en mente que queremos ganar esa alma, ¿verdad? No queremos que se pierda esa alma. Claro, la decisión está de aquel lado, pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible por explicarle claramente lo necesario. Se hablaba, ¿verdad?, en cuanto a algunos ejemplos, miércoles pasados, cómo hay personas que escuchan como el etíope eunuco, ¿verdad?, y que dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado, verdad? Hay personas que claramente al escuchar entienden, porque decíamos que así como el etíope eunuco estudiaba las escrituras, así hay personas hoy en día que hay que están buscando a Dios, ¿verdad?, que leen la Biblia, y así como Felipe le preguntó al etíope eunuco, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué dijo él? ¿Cómo entiendo si nadie me explica? Entonces, así hay personas también, ¿verdad?, que leen las escrituras, y hay el momento de nosotros, tenemos la oportunidad de preguntar, ¿verdad? Oye, ¿entiendes lo que lees? Y estoy seguro que pues le van a decir algunas cosas, no sé qué dirán, ¿verdad? Pero ahí es la oportunidad de nosotros de hacer ¿qué? Déjame te explico. Y hay otro ejemplo que se dio también en ese tiempo, personas que duran años, ¿verdad? Se hablaba de una persona que duró 20 años para cuando se bautizó. Les voy a hablar de otro ejemplo, ¿verdad? Y este ejemplo es personal en la familia. Tengo una hermana en carne que ella creció, ¿verdad? Y ahorita tiene 30 y tantos años, va los domingos a la reunión, va los miércoles a la reunión, pero no se ha bautizado. Y uno habla con ella y entiende, conoce, sabe, ella le explica a usted, pero no se ha bautizado, ¿verdad? Y por eso digo, hay aquel pensamiento de las personas, ¿verdad? ¿Cuál es el pensamiento de cada persona? No sabemos, no podemos asumir que todas las personas piensan igual. Por eso mirábamos el ejemplo en el cual el hermano Juan también predicaba, ¿verdad? Del sembrador, ¿verdad? Cómo nos dice de estas diferentes tierras, de la semilla, ¿verdad? Cae en diferentes tierras, así está dando el ejemplo de la palabra de Dios, ¿verdad? En el humano, cae en diferentes tierras. Hay personas que caen y realmente topa, no quieren nunca saber nada de él. Hay personas que cae la palabra de Dios y ¿qué pasa? Los afanes de la vida les gana, ¿verdad? Los gana. O sea, vienen, se convierten, los afanes de la vida se los lleva. Hay personas que como dice, caen espinos y está la tierra, ¿cuál? La tierra buena también. Hay personas que claramente cuando uno le explica el evangelio, pues viene y obedece. Así que hay que tener eso en mente. Hablábamos también en cuanto al bautismo erróneo, porque mirábamos aquí, ¿verdad?, que tiene que haber un arrepentimiento. El bautismo erróneo cuando los padres forzan a los hijos, también, ¿se acuerdan? Mirábamos esto. Cuando el muchacho está sentado, el hermano da una lección, pero, ¿verdad?, buena, los hermanos, ¿verdad?, hay unos hermanos de antaño, de tiempo, unas predicaciones excelentes, y viene el canto de invitación, está cantando el hermano, y los papás haciéndole al hijo, ¿verdad? O está sentado enfrente y pegándole, órale, pues ya es hora que, ya levántate, vete a bautizar. Claramente no funciona, a lo mejor el muchacho viene y se bautiza, pero ¿de qué va a servir? ¿Verdad? Si claramente no hubo un arrepentimiento. El hermano Willy daba un ejemplo allá en la confraternidad, ¿se acuerdan? De aquellos jóvenes que se bautizan porque quieren andar con la muchacha también, ¿verdad? Le dice el joven a la muchacha, ¿verdad? Quiero que seas mi novia, y la muchacha le dice, pues no, hasta que no te bautices. ¿Y qué hace el muchacho? Quiere la muchacha, pues pasa al frente, y el hermano que está predicando bien gustoso, ¿verdad? Contento viendo a esta persona porque piensa que un alma más viene al arrepentimiento, las personas que no los conocen también. ¿Y qué dice el muchacho haciéndole a la muchacha? Hey, ya voy a obedecer, ahora sí me puedes decir que sí, ¿verdad? No es un arrepentimiento genuino, por eso
Todas estas cosas tenemos que tener en mente. Hay que tener paciencia con las personas que están en nuestra familia también, ¿verdad? No los podemos empujar, ¿verdad? Hay personas que duran más y hay personas que llega el momento y ¿qué pasa? Se bautizan y vienen a ser unos siervos de Dios fieles y firmes y luchan, ¿verdad? Luchan. Hay otros que vienen a obedecer y pues, ¿verdad? Como dice, tibios. La mentalidad es diferente. Nosotros solamente tenemos que hacer ¿qué? Otra vez, enseñar. Pero termina todo en el bautismo, hermanos. ¿Verdad que no? Allí es otra cosa que también necesitamos entender como iglesia, ¿verdad? Decíamos que una de las cosas que se hace muy común es de que el joven o la jovencita, el señor, la señora se bautiza, está aquí al frente, viene toda la hermandad, le da su abrazo, hermano, bienvenido al cuerpo de Cristo, sigue adelante, firme y eso, pero hasta ahí, ¿verdad? Juntamente con el predicador, o sea, juntamente con los que estamos aquí al frente. Entonces no termina allí. Tenemos nosotros que continuar enseñando qué debe hacer después del bautismo. Debe guardar los mandamientos, claramente, como dice Mateo capítulo 28, ¿verdad? Versículo 20, hasta parece que muchas de las veces, no digo todas las veces, pero muchas de las veces solamente nos quedamos en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hasta ahí. Pero claramente tenemos que entender lo que dice el capítulo 28, ¿verdad? Es una de las cosas que tenemos que tener en mente. Dice el capítulo 28, versículo 20, ¿qué sigue del bautismo? Ahí está. Sigue la enseñanza, ¿verdad? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Por qué? Porque la iglesia es un solo cuerpo, hermanos. Aquí no hay a ver quién se salva. Nos tenemos que ayudar a ¿qué? A llegar al cielo, a salvar. Entonces tenemos que enseñarle al hermano lo que sigue. Enseñarle qué cosa. Bueno, ¿van a venir pruebas? Van a venir pruebas. Este es otro de los errores que a veces tiene en mente la persona por la enseñanza que le da. Que piensan que al bautizarse ya todo está tranquilo, todo está muy bien. Y luego cuando vienen las pruebas, como dice uno de la semilla, ¿verdad? Cuando vienen las pruebas, ¿qué pasa? Entonces nosotros tenemos que enseñarle a que guarde todos los mandamientos. Juan 14:15, claramente vemos, si me amáis, dice Cristo, ¿verdad? Guardad ¿qué? Mis mandamientos. Esto es algo muy importante. Tenemos que enseñar claramente a la persona cuando bautiza que debe de vivir una vida fiel, ¿verdad? Una de las cosas que debemos de entender, hermanos, que en la audiencia hay personas que se bautizan y muchas de las veces se le da el crédito al predicador, pero claramente estas personas ya vienen enseñadas por quién. Tal vez por sus familias, ¿verdad? Tal vez son amistades que ya las traen y están enseñando. Entonces, nosotros que les hemos enseñado, que los hemos traído hasta llegar al bautismo, hay que continuar haciendo esto, ¿verdad? Continuar haciendo esto. Y esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? No solamente ayudarles a llegar al bautismo y ya, ahora que ya terminé. Ahora el que sigue, o sea, sí, tenemos que seguir evangelizando, pero también que se bautizó, hermanos, hay que ayudarles, a enseñarles, ¿verdad? Hay que enseñarles que deben de vivir una vida fiel. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, se da de ejemplo y dice ahí hasta la muerte. Bueno, hasta la muerte quiere decir, hermanos, que no solamente hasta que mueras, sino que tú tienes que ser fiel hasta el punto de dar tu vida, ¿verdad?
Recuerden lo que pasó en este colegio hace tiempo allá en el norte, el que se metió a matar a estos estudiantes. ¿Qué es lo que le preguntaba? ¿Si eran cristianos? Si eran cristianos, ¿verdad? Entonces aquí es donde viene la fe firme de nosotros, ¿verdad? Ahorita, porque no está pasando, podemos decir, no, yo sí digo que soy cristiano y que me mate. Pero ya entrando aquí adentro alguien con una ametralladora o una pistola, es de pensarle, ¿verdad? Ya no es tan fácil. Bueno, aquí está diciendo, tenemos que ser fieles ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, para recibir ¿qué cosa? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? La corona. Y lo que le está diciendo ahí exactamente a la iglesia, que van a venir pruebas, ¿verdad? Cuando dice los pondrán en las cárceles, ¿qué quiere decir? Que van a venir pruebas. Van a venir pruebas. Y van a estar fuertes. Pero nosotros tenemos que estar firmes. Mateo capítulo 24, versículo 13. Nos dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Palabra perseveración, esa es la perseverancia, ¿verdad? La perseverancia de cada uno de nosotros. Al enseñar nosotros estas cosas, tenemos que enseñarle cómo exactamente guardar los mandamientos, cómo debe de vivir fiel. Bueno, debemos que enseñarle que debe de crecer en el conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Es una de las cosas que hemos estado estudiando los domingos. ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo se fortalece el espíritu? Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante nos dice que tenemos que ponernos ¿qué cosa? Toda la armadura de Dios. Entonces, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, ¿qué dice? Procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? Rapidez. Procura con diligencia. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, ¿verdad? Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, ¿verdad? Entonces estamos viendo esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ¿qué dice? Ahí está. Antes bien, creced en la gracia y ¿qué más? En el conocimiento, ¿verdad? ¿De quién? De Cristo Jesús. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, pero para guardar los mandamientos tenemos que conocerle, ¿verdad? Tenemos que crecer en este conocimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual, ¿verdad? No adulterada. Y esto nos lo pone como ejemplo, porque nosotros cuando vemos un niño recién nacido, cuando quiere leche, ¿qué es lo que hace? Llora, y cuando usted le da el biberón, ¿qué hace? Con desesperación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender esto y tenemos que seguir enseñando, que tenemos que buscar, estudiar la palabra de Dios para que nos ayude a seguir adelante. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante, aquí está dando una advertencia, ¿verdad?, en cuanto a la apostasía, y le dice ahí claramente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser maestros, ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué cosa? Ahí está. Tenemos que entender esto, ¿verdad? Tenemos que enseñar que tenemos que llegar a una madurez.
Si no, va a ser una constancia de solamente recibir, ¿qué? Leche, solamente, ¿verdad? No llega el alimento sólido, no llega el crecimiento que debe de haber en cada uno de nosotros para poder estar nosotros firmes, ¿verdad? Hasta la muerte, fieles, perseverar, perseverancia. Entonces, esto es algo que claramente necesitamos entender. Para poder lograr esto, hermanos, hay que orar sin cesar, hermanos. Orar sin cesar. Tenemos que estar constantemente hablando con nuestro Padre Celestial. Tiene que haber esa comunicación, hermanos. Nosotros le hablamos por medio de la oración y Él nos habla por medio, decíamos, de su palabra, ¿verdad? De su palabra. Hay que tener esta constancia en la oración, ¿verdad? Para que nos ayude a nosotros a estar y permanecer fuerte. Esto, hermanos, es solamente, como decía, algunos puntos fundamentales. No es algo nuevo, no es algo que el hermano Luna inventó, no es algo, ¿verdad? Ya se ha oído por mucho tiempo, pero es algo que es muy importante seguir estudiando. Todos aprendemos. Se aprende desde los que estamos aquí al frente porque estudiamos a conforme está la audiencia, ¿verdad? Todos aprendemos. Hay que ayudarnos, hermanos. Hay que buscar al perdido. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, ¿verdad? Hay que luchar por ser obrero y predicar, ¿verdad? No estoy hablando de que queremos bautismos y bautismos, queremos predicar el Evangelio. Después, el crecimiento, ¿quién lo da? Dijo Pablo. Dios. El crecimiento lo da Dios. Vamos a dejar el estudio ahí, hermanos, el tiempo se ha terminado. Vamos a estar de pie para dirigir el canto que el hermano tiene listo. Bueno, Dios los bendiga. ...133, con voz benigna. Cantemos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardan, templa Jesús, tanto esperar con tanto amor. Hasta sus plantas ven misero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Amén. Pueden tomar asiento.